al lugar. El ministro Maraví está defendiéndose de parte de los temas que tienen que ver con los procesos judiciales que ha enfrentado y los partes policiales, ¿no? Hay dos tipos de situaciones acá. Evidentemente, en algunos casos yo, si estuviese su pellejo, diría que el Poder Judicial estaba pues comprometido, estaba amarrado, etcétera, etcétera. Pero si digo eso, no puedo después decir que bien está el Poder Judicial, que bien está el Ministerio Público. Hay ese problema. Ese es un problema de lógica. Pero adicionalmente lo que tenemos que decir es que el proceso que se ventila en el Congreso tangencialmente tiene que ver con los partes policiales y con los temas judiciales, porque no es un proceso judicial, es un proceso político que tiene que ver con la actitud, la imagen, los vínculos que yo creo, las percepciones que yo creo como congresista tiene este ministro con tal o cual persona. Ese es el tema. Lo mismo, recuerden ustedes, cuando se produjo la vacancia de Vizcarra, se dijo también, hay que esperar los dictámenes judiciales. No, el Congreso no espera los dictámenes judiciales. Cuando se produjo el intento de vacancia de PPK también se dijo algo parecido. Hay que esperar que el juez se pronuncie. No, el Congreso no espera que el juez se pronuncie. Es un fuero completamente diferente. Bueno, tenemos acá unos cuadros que nos manda, como siempre, nuestro amigo Manuel Ruiz Huidobro. La fuente de estos cuadros es la encuestadora CIT. Y acá tenemos lo siguiente: el Congreso interpela al ministro del Trabajo, Maraví, quien es acusado de atentados policiales, entre otras cosas debo decir, ¿no?, por atentados terroristas. Y la pregunta que se hace es: ¿por qué no se autorizó la cremación de los restos de Abimael Guzmán? Y añade y dice lo siguiente: falta de decisión 19%, admiración por Sendero 71%. Estos son los datos, digamos así, políticos, no judiciales. Esto no tiene un valor judicial, pero tiene un valor político y un valor de imagen. Esto es importante que los políticos lo entiendan, de que ellos no son miembros del Poder Judicial, ni forman parte de un jurado judicial, no, señores, sino que tienen que trabajar con las prestaciones del público al que están obligados a representar. Tan sencillo como eso, pero siempre nos olvidamos. Lucho Benavente, en la línea telefónica. Lucho, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Chema. Gracias por atendernos. ¿Cómo ves la cosa? Bueno, estamos dentro de esta guerra política. En este momento está el ministro Iber Maraví, después de haber usado las redes del ministerio para hacer propaganda para sus objetivos políticos personales. El día de ayer está defendiéndose pues con uñas y dientes, tratando de demostrar que es una santa paloma, más o menos, ¿no? Creo que lo de hoy es crucial, porque más allá de que diga Maraví, hay un tema político de fondo, ¿no? Sí. Para mí esos hechos son básicamente una especie de impeachment ministerial. Es una cuestión de confianza o no, de ratificación o no, y dentro de esa guerra política que ha desatado el gobierno y que en los últimos días es muy intensiva, muy fuerte de parte del gobierno, lo cual lleva a una reacción, más aún después de lo dicho por el Premier anoche sobre el tema de la cuestión de confianza para defender, o el eventual uso de la cuestión de confianza para defender a Maraví, lo cual sería ilógico porque la cuestión de confianza es para programas públicos, políticas públicas, no es para defender a personas en el ámbito político. Bueno, en esa circunstancia yo creo que los congresistas van a tener que tomar una opción. Ya sabemos que hay un sector que va a votar a favor, sí, ¿no? Perú Libre y aliados de otros 3 partidos, no todos necesariamente, y la oposición, ¿no?, donde hay algún interrogante sobre los votos de APP y AP, que yo no creo que sean tan digitados, o por lo menos no al 100% esta vez, porque hay congresistas que tendrán que ver su futuro, tendrán que ver el compromiso que toman al defender un gobierno que está muy cuestionado, no solamente por el carácter destructivo que ha tenido en estos 2 meses de la economía y el sistema político peruano,
sino también por su aparente compromiso con el terrorismo, con Sendero Luminoso. Sí. Entonces, finalmente, o gana el gobierno o gana la oposición hoy día, ¿no? Oye, anoche... cualquiera de los dos... Claro. ¿sí? Anoche ha ocurrido un hecho que a mí me llamó poderosamente la atención, y es que es la visita de la directiva del Congreso a Palacio de Gobierno, al presidente, después de un comunicado muy severo del Congreso, debo decir, un comunicado muy severo sobre lo que había declarado Bellido sobre la cuestión de confianza. La visita, ¿qué efecto crees que puede tener? Y luego de la visita, la presidenta del Congreso ha dicho que el presidente le ha dicho que no está en la agenda el voto de confianza. ¿Qué puede significar la palabra agenda? De ahí me deja un poquito en el aire. ¿Qué quieres que te diga? Sí, lo que pasa es que el presidente se está convirtiendo en una mecedora profesional, ¿no? O sea, dice una cosa, su gobierno hace otra cosa, después no dice nada, y con su silencio y con la mecedora prácticamente bendice lo que hace, sobre todo Maraví, ¿no? Que parece que es el presidente del Perú y él es un ministro tras bambalinas, ¿no? Se han invertido los roles. La actuación del Congreso ha sido curiosa, ¿no? Un Congreso que primero le da la confianza a Bellido, al presidente del Consejo de Ministros, un Congreso donde quedan dudas sobre las bancadas de AP y APP, en fin, ahí es todo un tema, porque se está digitando ahí, qué intereses personales, políticos, empresariales, comerciales hay detrás, y después de eso un Congreso que toma esa decisión, que da, que la Junta de Portavoces da ese comunicado tan firme, tan claro, tan contundente, donde además exigen una respuesta al presidente, usa la palabra exigir. Sí. Y luego 13 congresistas, creo que eran 13, ¿no? Haciendo un plantón, eso sí me llamó la atención y me pareció bien, ¿no? Porque creo que con un presidente que no tiene carácter, que evade todo, que es una mecedora, es una especie de malagua presidencial que no puedes cogerla, agarrarla, ¿no? Entonces yo creo que esas medidas de presión sí funcionan con un sujeto con esa personalidad de pocas definiciones. La situación es que esto crea un gran desconcierto en la gente. Siente la gente en la calle pues que no hay gobierno, es decir, que esto está al garete, que hay una suerte de anarquía, que hay pequeños señores feudales o señores de la guerra que compiten entre sí. A partir de una imagen o un dicho al que quizás no se le ha dado la debida importancia, por primera vez en la historia de nuestro querido Perú, estimado Lucho, el premier, así llamado, Bellido ayer le pegó una cuadrada, en mi época se decía, es una cuadrada de precio mío al presidente, diciendo que tiene que tener valor, tiene que tener coraje para tomar decisiones, y seguimos mirando a otro lado, no pasa nada. No tenga temor, señor presidente. Entonces quiere decir que Bellido gobierna el Perú, mejor dicho, que Perú Libre a través de Bellido gobierna el Perú, ¿de acuerdo? Y el presidente pues no debe tener ninguna nota disonante, ninguna nota debe escapar a esa sinfonía que están haciendo, que además está muy armada, porque eso de que no sabemos a dónde vamos, yo no creo en eso, está clarísimo. En estos días ha habido temas de reforma agraria, temas contra la minería, energía, no solamente con Petrol, Camisea, sino también las bambas, que por casualidad cerraron las vías de comunicación, las carreteras, esas casualidades en política donde sabemos que las casualidades no existen, etcétera, pero está en el mismo sector el hecho de que el referendo va avanzando por el otro lado. Entonces el proyecto de ellos, que es el proyecto marxista, leninista, maoísta, mariateguista, está avanzando, y yo diría que está avanzando a bastante velocidad, ¿no? Esto de Maraví, lo de Bellido ayer, el Congreso es, digamos, el fuero público, el más visible, ¿no? Pero detrás está avanzando el programa marxista-leninista a muchísima velocidad, ¿no? Y a nivel político yo creo que también hay otras fuerzas que están en la oposición que no son tan visibles, pero que van a actuar también, me parece. Vamos a los posibles escenarios. Escenario sí y escenario no. El escenario sí es que no lo censuren a Maraví, sería un golpe tremendo de fortalecimiento de Perú Libre o de
un sector X del gobierno. Y en el caso de que se le censure, como parece, por la cantidad de votos que aparentemente se contabilizan, ¿hasta dónde crees que llegue Bellido? ¿Podrá cumplir lo que ha dicho de hacer cuestión de Estado, cuestión de confianza o no? Pero si gana Maraví, si no llegan a censurarlo, el régimen se reafirma en el momento en que el avance de su programa es fuertísimo y tiene un rumbo, ¿de acuerdo? Entonces sería fatal para el Perú. Si gana la censura, si es censurado el ministro Maraví, la respuesta no va a ser con buenos modales. Ellos son incendiarios, son de incendiar la pradera, su estilo no es el diálogo. Ya Maraví da muchas demostraciones de una fuerza que no es la fuerza política del gran estadista, ¿no? Sino es la fuerza política bárbara, ¿no? En este caso la cuestión de confianza. La cuestión de confianza jurídicamente no va, porque la cuestión de confianza es para políticas públicas, para programas de gobierno, claro. No es para defender a un funcionario público ante una situación prácticamente de impeachment ministerial y de confianza política, al margen que haya o no haya sido terrorista. Eso es otra cosa, incluso eso es estrictamente político. Claro. Y si no lo quiere entender así, Bellido está negando la esencia de la política y está reconociendo su carácter autoritario, ¿no? Y en el fondo es que ellos desprecian este sistema político, ¿no? Para ellos este sistema político es un sistema, Chema, de pelotudeces. Esa es la calificación que Bermejo da, pero que es el sentir de toda esa opción política que han elegido los peruanos. Bueno, Lucho, muchas gracias. Te volveremos a molestar, volveremos a conversar a medida que avance la interpelación, el debate, etcétera, y por supuesto con la votación, ¿no? Con la votación. Marcial.